Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. Antes de comenzar con el video quisiera dejarle en claro a todas aquellas personas que miran mis videos que estas solamente son obras de ficción y todos los personajes y acontecimientos y lugares son frutos de la imaginación del autor, por lo tanto no tiene nada que ver con la vida real. Ahora sí, después de esta advertencia y agradeciéndole el primer comentario del video pasado, pasamos al capítulo. La historia comienza en Drew-do, Corea del Sur, Seúl, en la cual podemos ver cómo una persona se encontraba gritando y pidiéndole a todo el mundo que por favor la ayudaran. En eso vemos que la persona que se encontraba pidiendo ayuda era esta mujer, la cual pedía que por favor soltaran a su bebé y que alguien lo salvara. Al parecer este se encontraba siendo sujetado por una extraña criatura humanoide. Bastante desesperada, la mujer se encontraba gritando que alguien, quien sea, por favor la ayudara a recuperar a su bebé. En ese momento una de las personas que se encontraban en la multitud pasaba a gritar que ella se había encargado de todos los policías y qué rayos era esa criatura que se encontraba ahí. Al parecer era una especie de criatura con forma humanoide bastante particular, las cuales llevan por nombre Inhumano. Otro de los espectadores que se encontraba resignado mencionaba que ya era demasiado peligroso y que todos morirían en ese lugar. En ese momento podemos ver cómo la criatura se preparaba para proporcionar un gran ataque a la pequeña criatura que no paraba de llorar, y la madre inmediatamente gritaba que por favor no, que salvaran a su niño. En ese momento podemos ver cómo la sangre terminó salpicando y podemos ver cómo la madre del niño y las demás personas que se encontraban cerca estaban realmente sorprendidos. Inmediatamente podemos ver la pierna de una persona que al parecer se encontraba llegando a la escena o ya había llegado. Momentos después vemos cómo el brazo de la criatura que estaba tratando de asesinar al niño salió volando y podemos ver que era nuestro protagonista. Sí, este chico es nuestro protagonista, el cual parece ser una especie de superhéroe el cual enfrenta a este tipo de criaturas. En ese momento podemos ver cómo la criatura se quedaba bastante sorprendida al ver cómo su brazo yacía tirado en el suelo y cambiando a un color rojizo bastante intenso, la criatura pasó a tomar un estado de berserk y en ese momento arrojando al niño al aire pasaba a transformarse completamente de un color rojizo y dirigiéndose a atacar directamente hacia el prota. Obviamente podemos ver cómo la madre al ver que su hijo se encontraba volando por los aires se dirige directamente hacia donde estaba este corriendo en su auxilio, atrapando al niño entre sus brazos y un poco aliviada al darse cuenta que el niño no tenía ninguna herida ni lesión. La cosa no para ahí, pues podemos ver cómo la criatura, la cual se encontraba bastante molesta con el prota, se dirige hacia donde estaba este atacándolo rápidamente, pero el prota en el último segundo termina esquivando su golpe y mordiéndose los labios termina metiéndole una fuerte patada en la mandíbula a la criatura, la cual termina estampándose contra un edificio. En ese instante la criatura termina saliendo del edificio a gran velocidad dirigiéndose directamente hacia el prota y podemos ver cómo esta se encontraba bastante malherida, pero al parecer a esta criatura no le importaba nada de eso, pues no sentía dolor, o eso es lo que se demuestra. En ese instante la criatura termina abriendo su boca, al parecer se encontraba bastante furioso y pensaba devorar al prota de un solo mordisco, pero el prota otra vez utilizando una de sus patadas termina literalmente desfigurándole el rostro a la criatura. En ese instante podemos ver cómo la criatura quedó flotando en el aire por unos cuantos segundos debido a la colisión que tuvo este contra la pierna del prota, y el prota poniéndose un poco más serio termina preparando un fuerte ataque para proporcionarle a esta criatura, terminando así arrojándole una gran ráfaga de puñetazos al más puro estilo de One Punch Man, y en ese momento podemos ver cómo todos los golpes del protagonista le causaron un gran daño a la criatura. Tan fuertes fueron los impactos de los golpes que en el frente terminaban causando los hematomas y por detrás todo el cuerpo de la criatura se encontraba destruido. Luego de esa gran ráfaga de golpes podemos ver cómo la criatura terminó sin vida tirada en el suelo y el prota solamente se quedaba observándola. El resto de personas que se encontraban como espectadores en esta pelea quedaron completamente sorprendidos, pues lo que acababan de ver parecía tan surreal que ninguno de ellos podía creerlo. Inmediatamente rompiendo la escena y el silencio empezaron a aplaudir los espectadores como en agradecimiento al prota por haberlos salvado a todos ellos. Uno de los espectadores que se encontraba bastante sorprendido pasaba a mencionar que eso fue muy grotesco, pero realmente era bastante alucinante. Inmediatamente las voces de todos los espectadores terminaron llegando al protagonista, el cual voltea a verlos y podemos ver cómo las demás personas que se encontraban presentes terminaban celebrando y mencionando que había sido increíble, brutal, lo mejor que habían visto en su vida y muchas gracias por haber acabado con esa criatura, entre otras palabras más. El prota literalmente haciendo caso omiso de todo lo que decían las personas y sin mencionar ni una sola palabra pasaba a retirarse, pero en el instante termina llegando la mamá del niño con el niño en sus brazos mencionándole al prota que si podía esperar un momento, a lo cual este termina volteando para ver qué tenía que decir y esta le termina agradeciendo por salvar a su niño y que cómo esta podía pagarle por eso que había hecho. El protagonista en vista de esto solamente le regresa la mirada y termina tomando bastante impulso, causando una gran grieta en el piso y desprendiéndose por el aire al más puro estilo de Spider-Man, pero en este caso saltando de edificio en edificio. En ese instante, después de que el protagonista se retirara, uno de los espectadores pasó a mencionar que al principio no lo había creído, pero eso realmente era un superhombre, mencionaba este. En eso terminamos viendo al protagonista, el cual se encontraba saltando de edificios en edificio alejándose de la escena y al parecer se veía bastante facherito. Cambiamos de escena y al día siguiente llegamos a Seo Yeohait en Incheon, que es la escuela o la preparatoria en la cual se encontraba nuestro protagonista. Luego de eso terminamos entrando a un salón de clases en la cual podemos ver un profesor que se encontraba hablando acerca de catástrofes naturales y el significado de estos para la humanidad, mencionándoles así el profesor a todos los estudiantes que cuando se referían a desastres naturales hacían referencia a inundaciones, terremotos, tifones y etcétera, pero también llamaban catástrofes naturales a los acontecimientos que las personas no podían evitar, y como ejemplo de esto tenemos a estas criaturas las cuales son bastante resistentes que incluso ni siquiera el ejército puede detenerlas, mencionando que estos ahora eran conocidos también como catástrofes naturales.
En eso podemos ver que en la parte de atrás del salón de clases se encontraban dos estudiantes que estaban completamente ignorando la clase del profesor, y uno de estos termina sacando su celular y mencionándole al otro que debería ver lo que tenía ahí, que echara un vistazo a eso ya que parecía realmente increíble. Este terminó mostrándole a su amigo lo que sucedió días anteriores, en el cual podemos ver la pelea que tuvo el protagonista con la criatura a la cual conocemos ahora como desastre natural temporalmente. Los chicos se encontraban realmente sorprendidos, pues el video era de una excelente calidad y había sido grabado muy cerca de la pelea. Realmente la persona que tuvo que haber grabado ese video tuvo que haberse puesto muy cerca, prácticamente exponiéndose al peligro o terminar involucrado en la pelea, cuando el resto de videos eran de mala calidad y a una gran distancia. En ese momento los chicos quedaron realmente sorprendidos por las tomas que había hecho esta persona. Realmente se acercó demasiado a la pelea, pero quedando aún más sorprendidos por la forma en la que el prota peleaba con la criatura que parecía tan irreal. En eso el profesor se daba cuenta de que los chicos se encontraban hablando en la parte de atrás, ya que el de pelo amarillo empezó a mencionarle al otro que por qué no compartía el enlace con todos los presentes. En ese momento el profesor termina gritándole a estos dos chicos que de qué se encontraban susurrando estos en la parte de atrás. Instantáneamente a esto podemos escuchar el timbre y por el altavoz se escuchaba a alguien mencionando que habían comenzado una alerta. Al parecer habían encontrado otra de estas criaturas a la cual ahora conocemos como inhumanos. La voz del parlante seguía mencionando que eso no era ningún tipo de simulacro y que era una alerta real, así que todos deberían dirigirse hacia sus casas, pues habían visto a un inhumano cerca del puerto de Icheon. En ese momento el profesor, tratando de calmar a los estudiantes, les menciona a esta que salgan cuidadosamente y que no se empujen ni tampoco peleen entre sí, porque podrían terminar causando un desastre aún mayor con todos los estudiantes del colegio. Así que salgan cuidadosamente y diríjanse hacia sus casas, le mencionaba esta a todos los estudiantes. En ese momento podemos ver como una de las chicas o de las alumnas de este profesor se encontraba pensando para sí misma que si estaba pasando otra vez. Tan solo habían pasado unas pocas semanas. Era la tercera vez este año y se volvían cada vez más frecuentes. Algo no se encontraba bien, mencionaba esta. Pasando a mencionar así que hace unos años atrás un inhumano había acabado con 70 personas y había arrasado con toda una ciudad completamente. Y mencionando para sí misma esta decía que sería muy malo que volviese a aparecer otro como ese. En ese momento la chica, al ver como todos sus compañeros salían, terminó fijándose en uno de estos que al parecer se encontraba dormido en su asiento. Este inmediatamente se preguntaba que cómo esa persona podía estar durmiendo realmente y quién era esa persona. Inmediatamente la chica procedió a llamarlo, pero de repente comenzó a sonar el celular del chico, el cual terminó haciendo que este se despertara, y al contestar, el chico solamente preguntó en dónde, dejándose a la chica bastante sorprendida, la cual no podía entender cómo este chico actuaba como si nada en una situación como esa. Acá en este momento conocemos el nombre del protagonista, el cual era Lin Kang, de primer año de la clase número 3. En ese momento la persona que se encontraba hablando con este por llamada le termina mencionando que había sido visto en el puerto de Icheon. Le daría las coordenadas exactas para que este fuera inmediatamente, mencionándole hacia este que tampoco olvidara colocarse el auricular. En ese momento, luego de terminar la llamada, el prota volteó un poco sorprendido y ve que la chica era la única que quedaba en el salón de clase con este. El prota inmediatamente le preguntaba que qué era lo que ella quería de él, a lo que esta chica pasa a mencionarle que al parecer estaba dormido y que había una alerta y tenía que irse a casa inmediatamente. El prota esto simplemente la queda mirando en silencio, causando que la chica se coloque un poco incómoda, a lo que de repente y de la nada el prota termina mencionándole que ya se iba y comienza a bostezar. La chica, en vista de esto, pasaba a mencionar para sí misma que qué pasaba con ese chico. Estaba tan despreocupado que definitivamente le iría mal en la vida, pasando a retirarse inmediatamente del sitio. El prota, luego de fijarse que la chica se había terminado retirando completamente, terminaba sacando su bolso y al abrirlo podemos ver cómo tenía todas las cosas preparadas, y esta mencionaba que ya todo se encontraba ahí, así que debería rápidamente ir a cambiarse al baño. Inmediatamente de eso cambiamos de escena y nos dirigimos a Icheon, donde podemos ver cómo una persona se encontraba insultando a la criatura, mencionándole que ese monstruo no debería de vivir, y acelerando lo que parecía ser un camión, dirigiéndose directamente hacia donde estaba la criatura. Y este, con las intenciones de hacer que Camión Kun se encargara de la criatura y lo hiciera reencarnar en un mundo de fantasía, termina impactándolo directamente contra este, mencionándole que debería acabar con su vida rápidamente. Pero para sorpresa de ninguno de los espectadores de este increíble manga y los que miran mis videos, obviamente, la criatura se encontraba completamente ilesa y el camión había sido parcialmente destruido. El hombre que se encontraba dentro del camión se preguntaba cómo era algo como eso posible. Inmediatamente la criatura, mirándolo fijamente, terminó preparando un gran golpe que terminó acabando con la vida del hombre y en su proceso con el camión. Un poco lejos de donde se encontraba la criatura podemos ver un hombre el cual se encontraba mencionando que de ninguna manera esa criatura había podido aplastar un camión. Inmediatamente vemos que al lado de este se encontraba otro hombre el cual estaba bastante triste y sollozando, mencionando que así acabaría su vida. El primero le decía a este que se comportara como un hombre y que dejara de llorar de una buena vez. Si no quería morir tenía que hacer silencio para que la criatura no la escuchara. Entonces el primer hombre, con intenciones de calmar a su amigo, le mencionaba que si podía escucharlo, ellos tenían una oportunidad de sobrevivir si tan solo esperaban a que llegaran los militares, pidiéndole así a su amigo que se callara la boca y tenían que esperar escondidos hasta que llegaran los militares. Entonces el primer hombre, el de verde, seguía mencionando que si se daba el caso tendría que pelear, preguntándole al otro que si se encontraba de acuerdo, pero este se encontraba realmente sorprendido mirando cómo la criatura los estaba viendo desde la parte de arriba del container y había llegado directamente hacia ellos sin hacer el más mínimo ruido. En ese momento vemos como la persona a la cual se encontraba hablando con el protagonista por la llamada le preguntaba que dónde se encontraba, a lo que el prota le decía que este se encontraba en el baño y se acababa de cambiar. El chico le decía al protagonista que la situación era realmente grave y que tenía que darse prisa y le daría las direcciones en vivo. Terminando de vestirse, el prota le mencionaba que ya estaba listo para irse. El chico le recuerda que no tenía
tenía que dejar el auricular, a lo que el prota le responde que ya lo tenía puesto y le preguntaba que qué había hecho con la mochila y su uniforme, a lo que el prota le responde que todo esto lo había escondido perfectamente. Espera un momento, ¿aún no te has suscrito al canal? Si todos los que vieran mis videos estuvieran suscritos, ya seríamos más de 50.000 personas en este canal. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Entonces el chico de la llamada le mencionaba al prota que este estaba un poco preocupado, ya que el prota suele ser bastante descuidado, terminando así mencionándole que habían unos 11 minutos de distancia desde la escuela hasta el puerto. Entonces el prota, parándose en la ventana del colegio, terminaba preparándose para partir, siguiendo las direcciones del chico de la llamada. Entonces el chico le preguntaba al protagonista que cuánto tiempo le llevaría a llegar hasta el sitio, a lo que el prota le responde que no tenía ni la más mínima idea, pero se trataría de esforzar y correr lo más rápido posible, pasando así a saltar de la ventana y dirigirse otra vez hacia los edificios, a brincar de edificio en edificio. Regresando a donde se encontraban los dos trabajadores del puerto, podemos ver cómo la criatura inmediatamente le da un golpe al de verde, terminando así con la vida de este inmediatamente. El otro trabajador, que miró solamente en shock como habían acabado con su amigo, volteó a ver a la criatura, la cual terminó estampándolo contra el container como si de una mosca se tratara. En ese instante la criatura termina dándose cuenta que había otra persona que se había escondido entre los containers y había salido corriendo. Esta se dirige atrás de este y termina aterrizando detrás de la persona, la cual quedó realmente sorprendida al ver cómo la criatura había llegado rápidamente a donde se encontraba él. En ese momento la criatura terminó tomando al hombre por el casco y este solamente le mencionaba a la criatura que lo perdonara y que tuviese un poco de piedad con él mientras lloraba. En eso la criatura termina arrojándolo directamente hacia donde se encontraban los containers, causándole un gran daño al hombre, el cual todavía se encontraba vivo, pero a qué costo, si igualmente iba a terminar muriendo en manos de la criatura. En ese momento el hombre, levantándose a duras penas, terminaba viendo cómo la criatura se acercaba lentamente hacia este y se preguntaba para sí mismo si eso realmente era un inhumano. En eso, mientras vemos como el hombre ya se había resignado y la mano de la criatura estaba a pocos centímetros de alcanzarlo, vemos como alguien avienta una llave y le mencionaba a la criatura que se detuviera. La persona que había arrojado la llave era el jefe de estos empleados, el cual le mencionaba a la criatura que le había dicho que se parara. Regresamos otra vez a donde se encontraba el protagonista y podemos ver cómo este se encontraba corriendo a una gran velocidad mientras hablaba con el otro chico, el cual le mencionaba que estaba a mitad de camino y que si este seguía dirigiéndose por ese camino llegaría muy rápido. En eso vemos como el prota literalmente saltaba montañas, colinas, lagos y demás solamente para llegar a donde se encontraba la criatura. Al instante el prota le mencionaba al otro chico que ya podía ver el puerto desde donde se encontraba. En eso podemos ver como el hombre, que se encontraba malherido por haber sido golpeado contra los containers, solamente le gritaba a su jefe que se retirara, pero el jefe entonces en ese momento pasaba a gritarle y mencionándole que despertara de una vez, que ahora era su oportunidad de huir. En ese el empleado entre lágrimas le mencionaba a su jefe que él había pensado que todos ya se habían retirado del sitio. El jefe solamente pensaba para sí mismo que ese monstruo lo estaba mirando fijamente, así que aprovechar esa oportunidad para huir de una vez, llamando a su empleado idiota. En eso, mientras el jefe cruzaba miradas con la criatura, este pensaba para sí mismo que él pudo haber huido solo, pero no podía dejar a ese tonto solo. El jefe, al saber que su fin estaba cerca, entre lágrimas pasaba a disculparse con su esposa y con su hijo, mencionando que hasta ahí había llegado y creía que ese era su final. Entonces, ya frente a frente con la imponente criatura que se dirigía directamente hacia él se preguntaba si realmente la criatura lo perdonaría. En eso la criatura terminó dándose cuenta de algo y decidió pasar por delante del jefe sin hacerle el más mínimo daño, causando que este y el otro empleado se sorprendiera. Estos solamente pedían para sí mismos que la criatura tenía que irse de ahí, de ese sitio. Pero diferente a lo que todos ellos esperaban, la criatura terminó tomando un container con sus manos y arrojándoselo directamente hacia el jefe. Este tan solo podía quedarse parado en el sitio mencionando que ya estaba acabado y que ese era su fin. En eso podemos ver como el protagonista ya había llegado al puerto y se dirigía directamente hacia donde estaba el jefe para intentar salvarlo. Y de una sola patada terminó arrojando el container hacia otro lado, dejando que el jefe quedase en blanco mirando cómo todo esto pasaba literalmente delante de sus ojos. El prota luego de eso termina haciendo un aterrizaje de superhéroe, causando que tanto el jefe como el empleado quedaran bastante sorprendidos y entre lágrimas, pues ya sabían que podían ser salvados en ese momento. En eso el prota y la criatura cruzan miradas y la criatura parecía mirar al prota con unos ojos bastante sorprendidos, pero no expresaba ninguna sola palabra, a lo que el prota simplemente le mencionaba a la criatura que era bastante peligroso arrojar cosas así. En ese momento el prota, que intentaba frenar en el proceso, terminaba rompiendo todo el asfalto que se encontraba debajo de este, causando que el empleado o el jefe de los trabajadores quedara realmente sorprendido por lo que estaba haciendo el chico. En ese momento tanto la criatura como las dos personas civiles que se encontraban presentes guardaron silencio por un momento, esperando a ver cuál era el siguiente movimiento del prota o qué diría este. Mientras el prota seguía manteniendo su mirada fija en la criatura, podemos ver como la otra persona que se encontraba hablándole por el transmisor le mencionaba al protagonista que estaba bastante nervioso, preguntándole a este si también se encontraba nervioso. Preguntándole al prota si lo estaba escuchando, pues este no le respondía. En ese momento podemos ver como la criatura se quedaba fijamente mirando al prota, a lo que el prota simplemente le preguntaba a su amigo por el transmisor si debería hablar con él. En ese momento su amigo, encendiendo la cámara que se encontraba oculta en la gorra del protagonista para mirar a la criatura, le mencionaba a este que sí, era poco probable que contestara, pero valía la pena intentarlo. Aquí nos presentan a este personaje como Hori, que al parecer era una especie de chico friki, otaku, ingeniero en sistemas e informática y
demás. En ese momento Hori se encontraba teniendo un recuerdo del pasado en el cual este se encontraba hablando con el protagonista, mencionándole a este que antes de empezar una pelea intentara comunicarse con ellos. Estos eran animales que mataban indiscriminadamente y merecían ser golpeados hasta la muerte, pero si por casualidad se encontraba con uno de ellos que pudiese hablar, podían averiguar cuál era su objetivo y de dónde procedían o de dónde venían estas criaturas. Ya de regreso en el presente podemos ver a Hori que se encontraba pensando para sí mismo que qué tenían que perder, era mejor que matarlos indiscriminadamente. Momentos después de eso podemos ver cómo el prota intentaba comunicarse con la criatura, preguntándole si este podía hablar y que le dijera algo en algún idioma que no fuese takataka, severa referencia, mencionándole hacia este que había conocido a otros tipos como él y que ahora estos eran abonos para plantas, así que le ahorraría la molestia si este le podía responder. En ese momento, para sorpresa del protagonista y su amigo, la criatura había empezado a emitir alguna especie de sonido, causando que estos se sorprendieran bastante, pero después vemos cómo la criatura empezaba a cambiar de color para emitir el sonido aún más fuerte. Y pasando así la criatura a su estado berserk, esta se dirigió inmediatamente hacia donde estaba el prota, atacándolo de frente, destruyendo así todo el asfalto debajo de este y el prota saliendo ileso esquivando el ataque con un pequeño salto. La criatura, que en ese momento se había dado cuenta que el prota se encontraba suspendido en el aire, se preparó para darle una gran bofetada que hizo que el protagonista terminara volando unos cuantos metros en el aire, impactando contra uno de los containers. En el momento en el que el prota impactó contra el container, podemos ver cómo este intentó amortiguar el golpe con su hombro e inmediatamente saltó de ahí, colocándose otra vez a una gran distancia de la criatura, simplemente para ver cómo esta reaccionaba y cómo atacaría. Entonces el prota pasaba a mencionar en voz alta que era bastante increíble, pues la criatura era mucho más rápida de lo que parecía. Su amigo, bastante alarmado, le decía por el radio que este le acababa de dar un buen golpe y que si se encontraba bien. El protagonista le responde a este que sí y le mencionaba que no funcionaba hablar con la criatura. Entonces podemos ver una pequeña viñeta en la cual vemos que su amigo se encontraba llorando, mencionándole que casi se cagaba del susto y que tuviese más cuidado. En ese momento un helicóptero de la prensa termina llegando al sitio y podemos ver cómo la reportera y el camarógrafo eran los que estaban cubriendo la noticia en el puerto de Ishon, mencionando esta sí que era un espectáculo realmente increíble, pues había aparecido el superhombre de la gorra blanca, y añadiendo también que la fuerza especial de subyugación de inhumanos había llegado a la escena. Cambiamos de escena y nos dirigimos a donde se encontraba la fuerza de subyugación y podemos ver a la persona que parecía estar a cargo de este grupo de personas, mencionando que mantengan sus armas en alto y que permanezcan a la espera, y no estaba permitido abrir fuego hasta que él lo ordenara. Uno de los soldados pasaba a llamar a este capitán y le mencionaba que la entrada del puerto era demasiado estrecha, por lo cual los tanques de guerra y los cañones de rieles no podían entrar. Entonces el capitán le mencionaba a este que todo estaba bien y que se mantuvieran a la espera. El soldado, de hace un momento un poco preocupado, le mencionaba al capitán que cómo podrían ejecutar su plan de captura de esa manera, a lo que el capitán le respondía a este que si todavía no lo entendía, no estaba comprendiendo del todo el verdadero poder de los inhumanos, ya que esto era algo de lo cual ellos no podían encargarse con sus propias armas. Y aprovechando la oportunidad, el capitán pasaba a mencionarle a este que la Agencia Especial de Inteligencia, la QS, había analizado el combate del sujeto de la gorra blanca hasta el momento, y con el poder que éste había demostrado se esperaba que superara fácilmente la potencia de fuego estándar de todo su ejército, y esto mismo aplicaba con el inhumano que se encontraba a la altura del prota. En otras palabras, si el superhombre perdía la pelea, no había nada que pudieran hacer estos para defender ni para defenderse. El soldado quedó bastante impactado con las palabras del capitán e inmediatamente le preguntaba a este que entonces por qué ellos se encontraban en la escena, a lo que el capitán, guardando silencio unos segundos, pasaba a mencionarle después que eso era porque incluso tipos como ellos poseían o tenían algún tipo de plan B, mostrándonos así que en uno de los camiones que ellos habían traído escoltados se encontraba un hombre con una especie de arma francotirador rifle y una especie de brazo mecánico. En ese momento el protagonista se percata del helicóptero que estaba volando por encima de estos. En ese momento cambiamos de escena y nos dirigimos a la ciudad cercana al puerto, donde podemos ver cómo la noticia se estaba mostrando en una gran pantalla en un edificio, la cual muchas personas se encontraban observando. Entonces la reportera pasaba a mencionar que la situación se encontraba bastante tensa. Era posible que ellos no lo pudiesen ver con claridad, pero el superhombre de gorra blanca se encontraba perdiendo. Está luchando contra un inhumano con todo lo que tiene, mencionaba esta. Y esta seguía añadiendo que era bastante misteriosa la identidad de este superhombre y cuáles eran sus objetivos, pero una cosa sí era clara, y era que este se encontraba luchando por la humanidad. Aún así la situación se veía realmente complicada, pues el superhombre se encontraba siendo superado por el inhumano. De regreso al puerto podemos ver cómo el prota se encontraba corriendo de la criatura, a la cual lo estaba persiguiendo a una gran velocidad. En ese momento, mientras el prota se encontraba corriendo, pensaba para sí mismo que definitivamente la criatura era realmente rápido, y era por esto que no se debía jugar un libro y en ese momento es interrumpido cuando se da cuenta que el golpe de la criatura se encontraba dirigiéndose hacia su cara a una gran velocidad. Esquivando el golpe de la criatura en el último segundo, el prota termina colocándose encima de los containers para luego tomar bastante impulso y dirigirse hacia abajo, hacia donde estaba la criatura, para proporcionarle un gran ataque. En el momento en el que el prota se encontraba descendiendo para golpear a la criatura, podemos ver cómo ésta se encontraba preparándose para escupirle algo, y sacando lo que parecía ser su lengua a una gran velocidad, causó que el prota se sorprendiera bastante de esta y la terminase esquivando en el último segundo. Aún así, esta logró rozar su cuello por muy poco. En ese momento el prota había perdido completamente el equilibrio y la criatura aprovechó esa oportunidad para tomarlo de la pierna e inmediatamente con muchísima fuerza lo terminó estampando contra el asfalto,
causando que este rebotara en múltiples ocasiones y terminara incrustándose dentro de un container. En ese momento Horrin se encontraba bastante alarmado gritando el nombre del protagonista y podemos ver cómo los soldados que se encontraban mirando todo eso se encontraban sudando frío, y el soldado que se encontraba hablando con el capitán le mencionaba a este que el chico de la gorra blanca había sido eliminado, a lo que el capitán inmediatamente pasó a pensar para sí mismo que era imposible que se perdiera de esa manera. Entonces, colocándose bastante serio, el capitán recordaba cuál era el objetivo de su misión. El objetivo de estos era ayudarle sin interponerse en su camino. Entonces, ya bastante serio y sin tener más opciones, el capitán inmediatamente llama a B, el cual sale del container causando que el resto de soldados quedaran bastante sorprendidos, y este, dando una pequeña pirueta desde la base del camión hasta la parte de arriba, saca lo que parecía ser un rifle de plasma o de francotirador y termina disparándole una gran bala hacia la criatura, la cual inmediatamente se dio cuenta del ataque que se dirigía a esta, pero fue realmente tarde, pues el ataque terminó impactando en su cabeza y al parecer terminó desfigurándole el rostro. El soldado B se veía bastante misterioso y poseía lo que parecía ser una especie de ojo mecánico o biónico. El capitán se encontraba realmente sorprendido, pues este mencionaba que solamente había salido del camión unos segundos y ya le había proporcionado un disparo a la cabeza sin siquiera prepararse para disparar. En ese momento, tanto el capitán como el soldado se quedaron bastante sorprendidos, pues podemos ver cómo la criatura se encontraba levantándose y estaba volviendo a tomar su color rojo. En ese momento, mientras se levantaba la criatura, volteaba a ver al soldado B y podemos ver cómo la bala que este le había disparado había impactado en su cabeza, pero ni siquiera había atravesado su piel. Entonces el capitán en ese momento pasaba a mencionar que la criatura inmediatamente los atacaría, a lo que el soldado B inmediatamente pasaba a encasquillar su arma y dispararle otra segunda ráfaga, la cual también le impacta en la cabeza a la criatura, y seguía disparándole en repetidas ocasiones, todas estas dirigidas hacia la cabeza de la criatura, pero esto parecía no importarle a esta, pues caminaba lentamente hacia donde se encontraba el soldado. Entonces el soldado, luego de haber encasquillado su arma nuevamente para seguirle disparando a la criatura, se detiene por un segundo al percatarse de algo, y termina bajando su arma, causando que la criatura también se diera cuenta de algo, y era que el protagonista, el cual había sido incrustado en el container, se encontraba saliendo de él en ese instante. El prota entonces, cuando ya estaba terminando de salir del container, se alegraba bastante de que lo haya arrojado hacia eso, pues si lo hubiese arrojado en otra dirección, este había terminado volando hacia el mar. El amigo del protagonista se encontraba bastante feliz de que este haya salido y por fin le respondiera, pues podemos ver que este se encontraba bastante preocupado por el prota. El chico se encontraba bastante feliz porque el prota se encontrara bien y pasaba a mencionar que de todos modos al parecer había sido un nuevo fracaso, mencionando así que las criaturas al parecer carecían de la capacidad de hablar o no tenían intenciones de hacerlo en lo más mínimo. El prota inmediatamente le respondía a este que eso parecía, pero bueno, ya era momento de machacar a esta criatura, mencionaba este. Preparándose para utilizar mucha más fuerza, el protagonista terminó acercándose lentamente hacia donde estaba la criatura, y cuando estaba en una distancia prudente, el protagonista inmediatamente desaparece de la vista de la criatura, causando que ésta se sorprenda, e inmediatamente el protagonista terminó apareciendo cerca de la criatura y proporcionándole una patada descendente en toda la cabeza hace que la criatura inmediatamente empiece a perder el modo berserk. Al no detenerse ahí, el protagonista termina metiendo las manos de este en la boca de la criatura para con mucha fuerza terminar impactándola en contra del piso, del asfalto, causando así que ésta se incruste en el asfalto literalmente. El impacto de la criatura luego de haber chocado contra el asfalto terminó siendo tan fuerte que incluso los soldados salieron afectados, generando así también una gran nube de humo y de polvo, que luego de disiparse podemos ver cómo la criatura había vuelto a su color azul y se encontraba total y completamente incrustada de cabeza en el asfalto. En ese momento, una de las personas que se encontraba mirando la transmisión por la pantalla era la chica que le dijo al protagonista que tenía que haberse ido a su casa, y esta se encontraba realmente sorprendida por lo que había pasado. En ese momento podemos ver cómo el resto de espectadores que se encontraban mirando la transmisión y los que se encontraban mirando en vivo se quedaron todos con la boca abierta al ver cómo el protagonista había acabado de una forma tan grotesca con la criatura inmediatamente. La reportera, todavía en shock, mencionaba que ahora mismo no estaba tan claro, pero un gran terremoto inmediatamente se quedó en silencio. El protagonista se percataba de algo y podemos ver cómo la criatura se encontraba levantándose del asfalto nuevamente para prepararse y atacar. En ese momento nuestro protagonista y su amigo se quedaron realmente a la espera de qué iba a pasar, pero la criatura terminó saliendo del asfalto y generando un fuerte chillido terminó cayendo desplomado en el suelo, como señal de que esta ya no podría luchar nunca más. Entonces el amigo del protagonista se quedaba bastante sorprendido mencionándole a esta que si se había acabado. ¿Se acabó, verdad?, le preguntaba al protagonista. Él pensó que se iba a levantar nuevamente, se encontraba bastante asustado, a lo que el protagonista le respondía a este que sí, que debería de estar muerto, pues este sintió como su cerebro había explotado cuando lo impactó contra el asfalto, pero incluso si este decidía levantarse, él podía volver a golpearlo hasta terminar con este nuevamente. Entonces el prota seguía mencionando que este no era tan fuerte como el tipo de la alerta de la isla de Amnion. En ese momento el amigo del protagonista empezó a recordar a la criatura de la isla de Amnion y mencionaba para sí mismo que el protagonista la pasó realmente bastante mal con esa criatura. En ese momento cambiamos de escena y podemos ver a una persona que se encontraba en una de las vigas de la parte de arriba del puerto, que se encontraba riéndose y mencionando que no había nada mejor que poder disfrutar los combates en directo. Y era exactamente como se rumoreaba, el protagonista era bastante despiadado a la hora de acabar con las criaturas inhumanas. Entonces vemos como otra persona misteriosa se encontraba cerca de este chico, y este pasaba a mencionar que ni siquiera había utilizado toda su fuerza, preguntándole a este tercero que si era verdad, llamando a este Dan Yang.
Entonces el chico decidió saltar de la viga donde se encontraba, mencionándole a la otra persona que volvería enseguida, aterrizando inmediatamente detrás del protagonista. Al percatarse voltea a ver quién era la persona que había llegado. Inmediatamente se da cuenta que este chico traía el pelo largo, traía bastantes perforaciones e incluso tatuajes en su cara, preguntándole a este quién era. A lo que en ese instante este chico misterioso le mencionaba al protagonista no, preguntándole hacia este que quién era él, y diciéndole a este que su resplandor era bastante aterrador, llamando así al prota superhumano de gorra blanca. Entonces en ese momento el amigo del protagonista le preguntaba a este que cuál era el problema de ese tipo, y que de dónde este había salido. A lo que el prota inmediatamente mirándole a él y mirando hacia arriba se da cuenta que la otra persona se encontraba encima de la viga, e inmediatamente le decía a su amigo Jorin que se encontraba otra persona encima de ellos en la viga. En ese momento nos damos cuenta que el protagonista cruzó miradas con la otra persona que se encontraba arriba de la viga, pero cambiando de escena podemos ver cómo la reportera se encontraba mencionando que algo extraño se encontraba sucediendo en ese momento, mencionando así que actualmente frente al superhombre de gorra blanca que había matado al inhumano había aparecido un sujeto que aún no había sido identificado, mencionando así que al parecer estos se encontraban hablando, pero no podían saber de qué se encontraban hablando estos dos. Entonces los chicos del colegio del protagonista que se encontraban jugando billar se encontraban bastante sorprendidos preguntándose si estos iban a pelear. El soldado que se encontraba mirando la situación con su capitán y el resto de sus compañeros le preguntaba a este que qué estaba pasando y cuál era esa situación, a lo que el capitán simplemente le mencionaba a este que él tampoco tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando, y seguía mencionando el capitán que un individuo no identificado había aparecido y esta era una situación inesperada, por lo que no podían hacer nada más al respecto, mencionándole este capitán a todos los soldados presentes que mantuviesen su guardia en alto hasta que el tipo de la gorra blanca se marchara. En eso vemos como el soldado de gorra blanca se quedaba bastante sorprendido mirando al capitán, pero en silencio para ver qué pasaba después. En ese momento el tipo misterioso le mencionaba al prota que era una pena que terminaría así tan de repente, mencionándole así al protagonista también que fue muy conmovedor y que fue una pelea bastante extravagante y explosiva, mencionándole así al protagonista que este tenía cierta similitud a Ketchup Man, al parecer era un superhéroe que pues tomaba el nombre de la salsa de tomate o algo así. El protagonista al escuchar esto se preguntaba para sí mismo si realmente se veía tan genial, mencionándonos que Ketchup Man es un programa de televisión mundialmente famoso de superhéroes donde el protagonista tenía por nombre el invencible Ketchup Man. En ese momento nos damos cuenta que el protagonista era realmente súper fan de este superhéroe y le mencionaba al otro chico que no podía decir ese tipo de cosas, pero aún así le preguntaba que qué parte de él se parecía a Ketchup Man, dejando al tipo bastante sorprendido por la reacción del prota. Su amigo que se encontraba escuchando todo esto mencionaba para sí mismo que era lo que hacía falta, pues este se sentía halagado y bastante molesto le mencionaba para sí mismo que el prota era bastante débil a los cumplidos. Inmediatamente este llamándole la atención al prota le mencionaba que ese no era el momento de sonrojarse y que se controlara, mencionándole hacia el prota que tenían que saber cuál era la identidad de ese tipo y de dónde venía, tenían que hablar sobre eso, le mencionaba el prota bastante molesto. Entonces el prota al entrar en razón en ese momento le preguntaba a este chico que de dónde venía tu identidad. Super XD. Su amigo que se encontraba bastante molesto solamente podía pensar para sí mismo que Cam, el protagonista, no podría ser bueno leyendo a la gente, pero a él no lo podía engañar, ese tipo definitivamente era bastante peligroso. El chico misterioso pasaba a mencionarle al prota que de dónde se había ido su sentido del peligro que no lo veía, mencionándole hacia el prota que si este sabía que le estaban vigilando desde muy cerca, desde transmisiones en televisión, redes sociales y streaming, etc. E incluso este cuando vio una alerta de inhumano aparecía sin importar qué. El chico entonces pasaba a mencionarle al prota que había venido a ese sitio hoy porque tenía algo que hacer, mencionando así que ver su pelea tan solo había sido un extra, pues desde el principio no había venido ahí a ese sitio solo por él, y que solo por esta vez no le iba a hacer nada, a lo que el protagonista le preguntaba que por qué debería creerle. En ese momento el amigo del protagonista le mencionaba a este que debería recordar con atención, que si recordaba aquella vez, los tipos de traje que este había conocido en la ciudad de Sancheon, recordándole al prota que estos se habían acercado a él de forma amistosa, pero de repente sacaron pistolas eléctricas y empezaron a dispararle con esta, y también ese día en IFTF que estabas en escena. Entonces el amigo del prota pasaba a mencionar que podría ser lo mismo ahora, podría ser un agente del gobierno o parte del ejército, no se sabe cuáles sean sus intenciones, así que debería de salir de ahí inmediatamente, le mencionaba el prota. Entonces el chico le decía al protagonista que como ya sentía que lo estaba despreciando demasiado, le diría algo que le apretaría su parte trasera. Inmediatamente este pasó a mencionarle al protagonista que cómo lo veía el mundo actualmente. Se refieren a ti como un superhumano, le responde el prota. Entonces el chico pasaba a mencionarle al prota que sucede que él también era un superhumano, dejando tanto al prota como su amigo bastante sorprendido. Y había más, le mencionaba el prota. Más que tú y yo, tipos que desafiaban toda lógica, tipos que son más fuertes de lo que tú te imaginas, le mencionaba el prota, causando que el prota se sorprenda un poco. El amigo del prota que solo podía sudar frío en ese momento pensaba para sí mismo que bueno, ya era de esperarse, pues ya se habían confirmado que la identidad de dos superhéroes tanto en América como en Europa, y que Corea tenía, aunque extraoficialmente era uno solo Kang, el protagonista. Cambiamos de escena y al mismo tiempo nos dirigimos a Estados Unidos, en el cual podemos ver a unas personas que se encontraban viendo esta transmisión, y estos se preguntaban quién era ese bicho raro que definitivamente no parecía normal, preguntándose si este realmente era un seguidor del tipo de la gorra blanca. Entonces se dirigió a hablar con Pels, una persona que se encontraba detrás de este, y le mencionaba que la situación se había vuelto extraña. Entonces Pels le respondía a este que ese tipo lo había visto en alguna parte, a lo cual el chico de los auriculares le preguntaba si hablaba del chico de gorra blanca, ya que él era bastante famoso, y este le decía que no, pues ella se refería al tipo con aspecto de gallo con trenzas. Entonces preguntándole al chico
que se encontraba sentado en la computadora que si no se podía escuchar mejor la transmisión. A este entonces le mencionó que desafortunadamente no podían escuchar la conversación, pero incluso él tenía curiosidad acerca de lo que estos se encontraban hablando. En Escocia nos dirigimos a un puesto de hamburguesas muy famoso y muy conocido y podemos ver cómo la transmisión se estaba llevando a cabo a nivel global y vemos como una chica se encontraba mirando a una chica de color humilde. De repente llega otra persona llamando a la hermana y estas empezaban a saludar y una de estas pasaba a mencionarle que qué estaba haciendo, que ya iban tarde, ya era casi hora del espectáculo, preguntándole a esta si era una representación, a lo que la otra le decía que en secreto había comprado pases para el concierto de Jack, causando que esta se sorprenda bastante y preguntándole que cuándo había hecho y que se fueran ahora mismo, riéndose. Me imagino que tiene que ser un personaje importante en la trama. Cambiamos de escena y nos dirigimos a Moscú, donde podemos ver que estaban hablando con otra persona preguntándole si este sabía quién era esa otra persona. Estos entonces se encontraban hablando entre ellos mismos y la persona de cabello rosado pasaba a mencionar que nunca había escuchado nada de él. La otra persona de cabello amarillo pasaba a mencionar que simplemente era su intuición, pero él creía que ese hombre que estaba ahí era un superhombre. Entonces el de cabello rosa pasaba a mencionar que no le importaba eso, pues era y lo insulta. El de pelo amarillo pasaba a mencionar que tenía un aspecto bastante desagradable. De regreso en el puerto de Icheon podemos ver que el protagonista se encontraba hablando con este mencionándole que le daban igual ese tipo de cosas de superhombres. Y entonces dándole una última mirada al hombre antes de retirarse pasaba a mencionarle que así que no lo juega con ese tipo de cosas. El otro chico al ver la reacción del prota comenzó a reírse y le mencionaba a este que no tenía que irse así tan rápido, aún tenía mucho más que decirle. En eso vemos como el prota pasaba a retirarse y podemos escuchar como su estómago gruñía y este mencionaba que tenía bastante hambre. El chico misterioso entonces pasaba a mencionarle al protagonista que estaba bien y que estaba de acuerdo. Suponía que entonces tenían que terminar toda su conversación en su escuelita y allá podían charlar más tranquilamente. Estas palabras fueron suficientes para causar que el protagonista se quedase bastante sorprendido y voltease a mirarlo. El amigo del protagonista, el cual se encontraba sudando frío, le mencionaba al prota en voz baja que que acababa de decir. Entonces el tipo al ver que había captado la atención del protagonista le mencionaba: oh, ¿no eras eso? Un estudiante, causando que el prota se sorprenda aún más. E inmediatamente seguía añadiendo que ¿no eras eso realmente cuando no llevas esa máscara? Estas palabras del tipo misterioso hicieron que el protagonista se quedase completamente en shock, al igual que su amigo. Entonces el tipo comenzó a reírse y a burlarse del prota, mencionándole también hacia este que no se preocupara, que él mantendría su secretito guardado. Y que eso también iba para el tipo de cabello rosa que se encontraba hablando con este por el auricular, mencionándole que no tenía nada de qué preocuparse pues sus labios se encontraban sellados. Esto inmediatamente dejó tanto al prota como su amigo sorprendidos, el cual pasó a pensar para sí mismo que incluso conocían su identidad. Entonces el chico misterioso seguía mencionando que el tipo de pelo rosa era un tipo normal, desde la máscara que llevaba hasta la cámara ultra pequeña que este poseía. Es interesante, definitivamente era un genio en potencia, mencionaba este, y que se tuvo que resistirse en múltiples ocasiones de no secuestrarlo por su gran talento que el chico poseía. Entonces este chico misterioso le mencionaba al protagonista que tendría que jugar con su amigo, causando que este se quedase completamente en shock sentado en su escritorio, y seguía añadiendo que esto lo haría mientras él se encontraba jugando en su escuelita, riéndose bastante escandalosamente. El amigo del protagonista se quedó bastante sorprendido insultándolo y mencionando que cuánto era que sabía este. El tipo de la gorra blanca seguía burlándose y le decía al prota que si su bromita se había pasado un poco, y seguía mencionándole al prota que su mundo era completamente diferente, supongo que no podía hacer algo que se evitara. Entonces el prota, que se había molestado lo suficiente, pasaba a mencionarle que él mismo lo había dicho, preparándose para pelear, y preguntándole a este que si había dicho que era un superhumano, ¿verdad? Le preguntaba a este. El amigo del prota en ese momento se preocupó bastante, gritándole y mencionándole que esperara, que ese sujeto no era un sujeto normal. Entonces el prota, ignorando todo lo que había dicho su amigo, pasaba a mencionar que ese chico Ho-Ring era su única familia, mostrándose bastante serio, y mencionándole al tipo misterioso que lo volvería papilla, causando que tanto este como la chica que se encontraba mirándolos desde arriba quedaran bastante sorprendidos al esperar qué iba a hacer. En ese momento el tipo misterioso le mencionaba al prota que no pensó que este se enfadaría tanto. Este le mencionaba al prota que él no era su enemigo y que podían seguir hablando sin hostilidad, a lo que el prota le respondía a este que era bastante tarde para eso. El chico misterioso le decía al prota que si esa era su elección, suponía que no podía evitarse. En un instante el prota se abalanzó directamente hacia este chico, causando que su amigo se preocupara bastante y el chico simplemente se quedó a la espera de qué iba a hacer este. El capitán, que se encontraba presenciando todo, y el soldado B se quedaron bastante sorprendidos y el capitán pensó para sí mismo que si iban a pelear así de repente. El prota en ese momento llegó hacia donde estaba el chico y se preparó para arremeter con un fuerte golpe, el cual el chico terminó recibiendo con ambas manos y deteniéndolo completamente, dejando sorprendido al prota y a su amigo, mencionando que el golpe del prota fue detenido así sin más. Entonces el prota, recogiendo su brazo, se preparaba para lanzarle un segundo golpe con la mano izquierda, pero en ese momento se da cuenta que su golpe no había impactado con nada y que el chico había desaparecido de repente, a lo que el chico misterioso le mencionaba al prota que le parecía bastante raro, este fingía estar molesto. En ese momento vemos a este que estaba montado sobre el brazo izquierdo del prota, que el cual todavía lo tenía extendido, y seguía mencionándole al prota que se había lanzado hacia él como si fuese a matarlo realmente. Aún así ese golpe le dejaría lesiones graves, ¿no? Le mencionaba el protagonista, el cual simplemente podía ver cómo este tipo ni siquiera lo volteaba a ver a la cara. Bueno chicos, si les ha gustado espero que dejen su like, su comentario y compartan, y recuerden, si quieren una segunda parte tienen que escribir acá abajo en los comentarios Tomate 1.0. La primera persona que comente esto será la que voy a saludar en el próximo video, y ahora sí, sin más que decir, nos despedimos. Que tengan un excelente día, tarde, noche y que gocen de una excelente salud. Hasta la próxima.